El progreso del peregrino, capítulo 20. Cristiano y Esperanza pasan por el agradable país de tierra habitada, salvan sin daño el río Muerte y son admitidos en la gloriosa ciudad de Dios. Después de las agradables pláticas que acabo de referir, vi en mi sueño que habían pasado ya los peregrinos la tierra encantada y estaban a la entrada del país del Beulah. Muy dulce y agradable era el aire de este y como quiera que el camino iba por medio de él. Se recrearon allí por algún tiempo. Allí se recreaban agradablemente en oír el canto de los pájaros y la voz dulce de la tórtola, y en ver las flores que aparecían en la tierra. En este país brilla de día y de noche el sol, por lo cual están ya fuera enteramente del valle de la sombra de muerte, y también del alcance del gigante desesperación, y del allí no se veía ni la más mínima parte del castillo de la duda. Allí, además, estaban a la vista de la ciudad a donde iban, y más de una vez encontraron alguno que otro de sus habitantes, porque por ese país solían pasearse los resplandecientes, por lo mismo que estaban casi dentro de los límites del cielo. En este país también se renovó el pacto entre el esposo y la esposa, y como éstos se gozan entre sí, así se gozan con ellos el Dios de ellos. Allí no faltaba trigo ni vino, porque había abundancia de lo que había buscado en toda su peregrinación. Allí también oían voces fuertes que se salían de la ciudad y decían: Decid a las hijas de Sión: He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. Allí por último los habitantes del país los llamaron Pueblo Santo, redimidos de Jehová, ciudad buscada. Dichosos ellos, según iban caminando por ese país, tenían mucho más regocijo que en las partes más remotas del reino a que se dirigían, y cuanto más se acercaban a la ciudad, tanto más magnífica y perfecta era la vista que se les presentaba. Estaba edificada de perlas y piedras preciosas, sus calles estaban empedradas de oro, así que a causa del brillo natural de la ciudad y del reflejo de los rayos del sol, se puso enfermo de deseo cristiano. Esperanza sintió también uno o dos ataques de la misma enfermedad, por lo cual tuvieron que reclinarse allí un poco, exclamando en medio de su ansiedad: Si hallareis a mi amado, hacedle saber cómo de amor estoy enfermo. Mas, fortalecidos un poco y hechos capaces de sobrellevar su enfermedad, prosiguieron su camino, acercándose cada vez más y más hacia donde habían viñedos frondosos y deliciosos jardines, cuyas puertas daban sobre el camino. Encontraron al jardinero y dirigiéndose a él preguntaron: ¿De quién son estos viñedos y jardines tan hermosos? Contestándoles: Son del rey y se han plantado para su deleite y para solaz de los peregrinos. Y les hizo entrar en los viñedos, les mandó refrescarse con los más regalado de sus frutos. Les mostró también los paseos y cenadores donde el rey se deleitaba, y por último los invitó a detenerse y a dormir allí. Vi que mientras dormían hablaban más que en todo su viaje, y recapacitando yo sobre ello, me dijo el jardinero: ¿Por qué recapacitas sobre esto? Es sobre la naturaleza del fruto de estas viñas, entrar suavemente y hacer hablar los labios de los que duermen. Cuando se despertaron, se preparaban a acercarse a la ciudad, pero como he dicho, siendo ésta de oro fino, era tal el reflejo del sol sobre ella y tan sumamente glorioso que no pudieron contemplarla con la faz descubierta sino por medio de su instrumento hecho para ello. Y vi que según iban andando, les encontraron dos hombres con vestiduras relucientes como el oro, y sus rostros brillaban como la luz, quienes le preguntaron de dónde venían, en dónde se habían hospedado, qué dificultad y peligros y qué consuelos y placeres habían encontrado en el camino. Y satisfechas estas preguntas les dijeron: Solo dos dificultades os restan, e inmediatamente entraréis en la ciudad. Cristiano y su compañero pidieron luego a los hombres que les acompañasen. Estos contestaron que lo harían con gusto, pero que tenían
ellos que alcanzarlo por su propia fe, y marcharon juntos hasta llegar a la vista de la puerta. Ya allí vi que entre ellos y la puerta había un río, pero no había ningún puente para poder pasarlo, y el río era muy profundo. A la vista de él los peregrinos se asustaron mucho, pero los hombres que les acompañaban les dijeron: «Habéis de pasarlo o no podéis entrar a la puerta». «¿Pero no hay otro camino?», preguntaron. «Sí», le contestaron, «pero a solo dos, a saber, Enoc y Elías, se les ha permitido pasar por él desde la fundación del mundo. Ni a nadie más se le permitirá hasta que suene la trompeta final». Entonces empezaron los peregrinos, especialmente Cristiano, a desconsolarse en su corazón y mirar a uno y a otro lado, pero ningún camino pudo hallar por lo cual pudiera evitar el río. Preguntaron entonces a los hombres si el agua estaba en todas partes a la misma profundidad, y se les dijo que no, que el encontrarla más o menos profunda sería según su fe en el rey del país, no pudiendo ellos ayudarle en tal caso. Decidiéronse pues a entrar en el agua, mas apenas lo habían hecho empezó Cristiano a sumergirse, exclamando a su buen amigo Esperanza: «Me anego en las aguas profundas, todas sus son hondas y sus olas pasan sobre mí». Esperanza contestó: «Ten buen ánimo, hermano, siento fondo y es bueno». Entonces dijo Cristiano: «Ah, amigo mío, me han rodeado los dolores de la muerte, y no veré la tierra que mana leche y miel». Y en esto cayó sobre Cristiano una gran oscuridad y horror, de tal manera que no podía ver lo que estaba delante. Perdió también sus sentidos en gran parte, de modo que no podía acordarse ni hablar cuerdamente de ninguno de los dulces refrigerios que había encontrado en su camino. Todas las palabras que pronunciaba daban a entender que tenía horror de corazón y temores de morir en el río y nunca tener entrada por la puerta de la ciudad celeste. Los circunstantes observaban también que tenía pensamientos muy molestos de los pecados que había cometido, tanto antes como después de hacerse peregrino. Se observó que estaba molestado además por las apariciones y fantasmas y espíritus malos, pues de vez en cuando lo indicaban sus palabras. Mucho trabajo, pues, costaba a Esperanza conservar la cabeza de su hermano por encima del agua. Algunas veces se le sumergía enteramente, después de lo cual salía casi medio muerto. Trataba de consolarse, hablándole de la puerta y de los que en ella le estaban esperando, pero la respuesta de Cristiano era: «Es a ti a quien esperan. Has sido siempre Esperanza todo el tiempo que te he conocido». Ah, de seguro que si yo fuera acepto a él, ahora se levantaría para ayudarme, pero por mis pecados me ha traído al lazo y me ha abandonado en él. «Nunca», contestó Esperanza. «Has olvidado sin duda el texto en el que dice de los malos: no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. No están ellos en trabajo humano ni son azotados con los otros hombres. Estas aflicciones y molestias por las cuales estás pasando en estas aguas no son señal alguna de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vives de Él en tus aflicciones». Estas expresiones pusieron a Cristiano muy meditabundo, y por eso añadió Esperanza: «Confía, hermano mío, Jesucristo te hace sano». Al oír esto, Cristiano prorrumpió en voz alta: «Si ya le veo y oigo que me dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y cuando por los ríos, no te anegarán». Con esas pláticas se animaban mutuamente y el enemigo nada podía con ellos, en términos que los dejaron como si estuviera encadenado hasta que hubieron pasado el río. La profundidad de éste iba disminuyendo. Pronto encontraron ya terreno donde hacer pie y acabaron su paso.
Qué consuelo tan grande experimentaron cuando a la orilla del río vieron de nuevo a los resplandecientes. Saludándolos les decían, somos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y así iban acercándose a la puerta. Es muy de notar que la ciudad estaba colocada sobre una gran montaña, pero los peregrinos la subían con facilidad, porque los resplandecientes les daban el brazo y además habían dejado tras de sí en el río sus vestiduras mortales, habían entrado en él con ellas, pero salieron sin ellas. Por eso subían con tanta agilidad y prisa, aunque los cimientos sobre los cuales estaba fundada la ciudad están más altos que las nubes. Con cuánto placer pasaban las regiones de la atmósfera, hablando entre sí dulcemente y consolados porque habían pasado con seguridad el río y tenían a su servicio tan glorioso compañeros. Qué agradables eran también las conversaciones con resplandecientes tenían. Allí les decían estos, una gloria y hermosura inefables. Allí están el monte Sión, Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles y los espíritus, de los justos ya perfectos. Ya estáis cerca del paraíso de Dios, en el cual veréis el árbol de la vida y comeréis de su fruta inmarcesible. A la entrada recibiréis vestiduras blancas y vuestro trato y conversación serán siempre con el Rey, hasta todos los días de la eternidad. Allí no volveréis a ver ya más las cosas que veíais y sentíais en la región inferior de la tierra, es decir, dolor, enfermedad, aflicción y muerte, porque todo eso ha pasado ya. Vais a juntaros con Abraham, Isaac y Jacob y con los profetas, hombres a quienes Dios ha librado del mal venidero y que ahora descansan en sus lechos por haber andado en su justicia. Vais a recibir allí consuelo por todos vuestros trabajos y gozo por toda vuestra tristeza. Recogeréis lo que sembrasteis en el camino, a saber, el fruto de todas vuestras oraciones y lágrimas y sufrimientos por el Rey. Ceñiréis a vuestras sienes coronas de oro y gozaréis la visión perpetua y la presencia del Santo, porque allí le veréis como Él es. Serviréis continuamente con alabanza, con voces de júbilo y con acciones de gracia a aquel a quien deseabais servir en el mundo, aunque con mucha dificultad, a causa de la debilidad de vuestra carne. Vuestros ojos serán regocijados con fe vista y vuestros oídos con la dulce voz del Altísimo. Recobraréis de nuevo la compañía de los amigos que os han precedido y recibiréis con gozo a todos aquellos que os siguen al lugar santo. Se os darán vestidos de gloria y majestad, y cuando el Rey de la Gloria venga en las nubes al son de trompeta, como sobre las alas del viento, vendréis vosotros con él, y cuando se siente sobre el trono de juicio, os sentaréis a su lado. Y cuando pronuncie sentencia sobre los obradores de iniquidad, sean ángeles u hombres, tendréis también vos en ese juicio, porque fueron sus enemigos y los vuestros, y cuando vuelva a la ciudad, volveréis con él a son de trompeta y estaréis con él para siempre. Cuando se iban acercando a la puerta, he aquí que una multitud de las huestes celestiales salieron a su encuentro, preguntando, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son, dijeron los resplandecientes, estos son hombres que han amado a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que lo han dejado todo por su santo nombre. Él nos ha enviado para traerlos aquí y los hemos acompañado hasta que este punto en su deseado viaje, para que entren y contemplen a su Redentor cara a cara con gran gozo. Entonces las huestes celestiales dieron un grito de júbilo y dijeron, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Al oír esto, los músicos del rey rompieron con sus instrumentos en dulces melodías que hacían resonar los mismos cielos y con voces y ademanes de júbilos, cantando y tocando sus trompetas, saludaban una y mil veces a los que venían del mundo,
Unos se pusieron a la derecha, otros a la izquierda, delante y detrás, como para acompañarlos y escoltarlos por las regiones superiores, llenando los espacios con sonidos melodiosos en tonos altos, de manera que parecía que el mismo cielo había salido para recibirlos. Era la marcha triunfal más hermosa que se pudo ver jamás. Todo indicaba a Cristiano y a su compañero cuán bienvenidos eran a la ciudad y con cuánta alegría se les recibía en ella. Ya la tenían a su vista, ya oían el alegre y bullicioso clamor de todas las campanas que les daban la bienvenida. Oh, qué pensamientos tan arrebatadores y alegres tenían al mirar el gozo de la ciudad, la compañía que iban a tener, y eso para siempre. ¿Qué lengua o plumas serán poderosas para expresarlo? Ya llegaron a la puerta de la ciudad, encima de la cual vieron grabadas con letras de oro las siguientes palabras: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su poder sea en el árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Llamaron fuertemente a ella y muy pronto aparecieron por encima los rostros de los que moraban dentro: Enoc, Moisés, Elías, que preguntaron quién llamaba, y oyeron esta respuesta: Estos peregrinos han venido de la ciudad de destrucción por el amor que tienen al Rey de este lugar. Entonces los peregrinos entregaron cada uno el rollo que habían recibido al principio, los cuales, llevados al rey y leídos por éste, y habiéndosele dicho que los dueños de ellos estaban a la puerta, mandó que se les abriese para que entrase la gente justa, guardadora de verdades. Los vi entonces entrar por la puerta, y que cuando hubieron entrado fueron transfigurados, y recibieron vestiduras que resplandecían como el oro, y arpas y coronas que les fueron entregadas para que con las primeras alabasen y les sirviesen las segundas como señal de honor. Oí también que todas las campanas de la ciudad se echaron a vuelo otra vez, en señal de regocijo, al mismo tiempo que los ministros del rey decían a los peregrinos: Entrad en el gozo de vuestro Señor. Con cuán efusión y gozo respondieron estos: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Aprovechando yo entonces el momento en que se abrieron las puertas para dejarles pasar, miré hacia adentro tras ellos, y he aquí la ciudad brillaba como el sol, las calles estaban empedradas de oro, y en ellas se paseaba muchedumbre de hombres que tenían en su cabeza coronas, y en su mano palmas y arpas de oros con que cantar las alabanzas. Vi también a unos que tenían alas y que sin cesar nunca estaban cantando: Santo, santo, santo es el Señor. Y volvieron a cerrar las puertas, y yo con mucho sentimiento me quedé fuera, cuando mis ansias eran entrar para gozar de las cosas que había visto. Lástima es que mi sueño no terminase aquí con tantas dulces impresiones. Cuando se cerraron las puertas de la ciudad, miré atrás y vi a Ignorancia que llegaba a la orilla del río. Lo pasó pronto y sin la mitad de la dificultad que encontraron los otros dos, porque aconteció que había entonces allí un tal Vana Esperanza, barquero, que le ayudó pasar en su barca. Subió también la montaña para llegar a la puerta, pero nadie había allí que le ayudase o le hablase una palabra de consuelo y estímulo. Cuando llegó a la puerta, miró el letrero que estaba encima de ella. Empezó a llamar, suponiendo que se le daría inmediata entrada. Pero los que se asomaron por encima de la puerta preguntaron de dónde venía y qué era lo que quería. Él contestó: He comido y bebido en la presencia del rey, he enseñado en nuestras calles. Entonces le pidieron su rollo para entrarlo y mostrarlo al rey, pero habiendo registrado su seno no lo halló, no tenía ninguno. Dijéronle entonces: ¿No tienes ninguno? Pero el hombre no les contestó palabra. Comunicado esto al rey, mandó a los dos resplandecientes que, atado de pies y manos, lo arrojasen fuera, y vi que los llevaron por el aire a la puerta que había visto a la falda del collado, y allí lo precipitaron.
Esto me sorprendió, pero me fue de importante enseñanza, pues aprendí que hay camino para el infierno desde la misma puerta del cielo, lo mismo que desde la ciudad de destrucción. En esto me desperté y vi que todo había sido un sueño.